tardes a todos. Yo soy el doctor Eduardo Richardet, uno de los organizadores de este congreso. Vamos a dar comienzo al evento Pulcor Oncor, que está organizado por FLASCA y la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba. Le agradezco al doctor Alejandro Aguali, presidente de la sociedad, que me haya permitido darles a ustedes la bienvenida. Pulcor se realiza desde hace muchos años en Córdoba y de hace algunas ediciones le hemos agregado Oncocor en los años que tradicionalmente no se hace el Congreso de Córdoba, que coincide con la alternativa del Congreso Argentino de Oncología Clínica desde hace muchos años. Lamentablemente, este año no se va a realizar presencialmente nuestro Congreso de Córdoba, que se hacía en el mes de noviembre de este año, y que se hace, es la primera vez que del año 1982 se corta este Congreso. Creo que este que vamos a hacer hoy día va a ser el primer Congreso virtual de Oncología de este año, que tiene algunas características especiales. Está dirigido a oncólogos clínicos y a especialidades conexas con la oncología clínica. Hay muchas y numerosas y muy importantes novedades en el tratamiento del cáncer en este año y en el año anterior, que se van a presentar en este evento hoy día y en el día de mañana, y es fruto de numerosas investigaciones y estudios clínicos alrededor del mundo, donde hemos participado también los latinoamericanos y los argentinos. Cada vez tenemos más acorralado al cáncer, cada vez conocemos más del cáncer, y hay mucho conocimiento como los que van a ver a ustedes que surgen de estas investigaciones. Vamos a tener el honor en este congreso de tener exposiciones de expertos conocidos mundialmente, de España, de Estados Unidos, de Chile, de Brasil y de nuestro país, a quienes les agradecemos por su esfuerzo y generosidad. También van a estar escuchando residentes de todo Córdoba y de lugares de Latinoamérica que habitualmente coinciden con nuestros cursos que se hacen en forma mensual y que hoy están presentes, lo cual para nosotros es un orgullo. Sin duda nuestro planeta está pasando, por lo menos para mí, el peor momento del que tengo memoria. Yo no tengo duda de que la ciencia médica va a terminar y va a encontrar la solución a este problema que afecta a toda la humanidad. El hecho que ustedes estén participando en este tipo de eventos es una demostración, es un ejemplo de la vocación que tienen aquellos que están relacionados con las ciencias médicas para cuidar a la raza humana. Que hacen ustedes hoy y mañana es un esfuerzo para que todos mejoremos y es un indicador del esfuerzo que está haciendo toda la humanidad para poder luchar contra este flagelo. Quiero confesarles que he presidido 3 congresos argentinos, 5 congresos de Córdoba, 2 latinoamericanos, y junto con quienes me ayudan en la organización, que son Millennials, Centennials y Generación X, para ello esto es muy normal. Yo debo confesarle que he tenido un estrés extra en tratar de entender la virtualidad de muchos de estos temas. Gracias a Dios hemos conseguido un hotel, el único hotel que está abierto en la ciudad de Córdoba, con un solo salón, donde hemos tomado todas las precauciones necesarias con el internet, con los generadores de electricidad, tratando de evitar los problemas. ASCO y ESMO, 2 grandes organizaciones, han tenido problemas en la virtualidad de sus eventos. Sin embargo, con esta organización que nosotros tenemos, con el Grupo Binomio, con su profesionalidad y con el esfuerzo de toda esta gente joven que le digo que ha participado en la organización, esperamos que Córdoba, que siempre ha sido capaz de enfrentar muchos desafíos, y coincido que con la ayuda de todos nosotros tengamos un buen evento y que tengamos la oportunidad de aprender todos de estos expositores y aprender cosas importantes que nos van a servir para nuestros pacientes. Es decir, agradezco a los laboratorios también que nos han hecho posible que podamos tener estas cosas para transmitir y algunos speakers muy importantes. Y bueno, que lo disfrutemos entre todos y que podamos sacarle el provecho necesario
a este tipo de esfuerzo que hacen todos los expositores que vamos a escuchar en estos 2 días. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias al doctor Richard por la bienvenida. Vamos a comenzar con el módulo. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Santiago Vela, que lo veo ahí que está muy motivado con las cortinas de atrás. El doctor Santiago Vela, aparte de ser amigo personal, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología, adjunto de Medicina en la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, todos lo conocen, saben de la vasta experiencia que tiene Santiago y sobre todo en el tema que nos acontece hoy, que es el cáncer mama. Así que Santiago, gracias por estar y gracias por compartir tus conocimientos. Así que te vamos a dejar que nos hables un poco de lo que son biosimilares en cáncer mama, HER2 positivo, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Así que dejamos todo en manos tuyos. Posteriormente que terminen estos dos simposios, habrá tiempo para responder las preguntas tanto de los comentadores como las que vayan mandando a la página web. Así que Santiago, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a compartir mi charla. Carlos Silva, ¿cómo te va? Un gusto. Mi tema es hablar, ¿cómo andas? Mi tema es hablar de Tuzepta, un biosimilar de trastuzumab. Estos son mis conflictos de interés. Les agradezco muchísimo la invitación. Y para empezar a hablar de trastuzumab, quiero hacer una pequeñísima, brevísima historia de lo que fue Herceptin, ¿no es cierto? Que fue la droga, sin duda, que revolucionó una década entera en la oncología, que fue la década del 2000. Ustedes saben que Herceptin era una droga que tenía Genentech en un cajón de un escritorio, una droga proteica, un anticuerpo, uno de los primeros anticuerpos que se usó en tratamiento, y Genentech la verdad que no creía demasiado en esta droga, no veía claro su mecanismo de acción. Había sido desarrollada junto con la Universidad de California en Los Ángeles, con Slamon, y a Slamon sí vio claro la necesidad de desarrollarla. De manera que la sacó de un cajón de Genentech y la usó en alguna paciente, y vio que esa paciente con enfermedad muy avanzada y pretratada tuvo una remisión completa que motivó que un movimiento de mujeres de la Universidad de California en Los Ángeles, en San Francisco, perdón, se movilizara para completar el desarrollo clínico y la comercialización de Herceptin. Una de las pioneras en esto fue Barbara Bradfield, que fue la persona que motivó el grupo de pelea o task force para llevar adelante la investigación de Herceptin y el uso clínico del Herceptin. Nosotros vamos a repasar en primer lugar en esta charla cómo se identifican los pacientes HER2 en cáncer de mama. Vamos a valorar a los biosimilares desde una óptica social, del acceso fundamentalmente, y vamos a hacer una valoración científica del desarrollo de un biosimilar, que es una ciencia aparte, ¿no? Y vamos a mostrar los resultados del Heritage, que fue una comparación entre un agente de referencia, que es el trastuzumab de Herceptin, con Tuzepta, que es el trastuzumab que se postuló como biosimilar. En cuanto a los tumores HER2, en realidad sabemos que en términos reales son solo el 15% de los tumores de mama, no el 25 a 30 como se piensa habitualmente. Pero hay un sobrediagnóstico de los tumores HER2. El trastuzumab mejoró sustancialmente el resultado del tratamiento adyuvante, neoadyuvante y metastásico de los tumores HER2 en términos de sobrevida. El HER2, los pacientes que se tratan con trastuzumab son los inmunistoquímica 3 cruces para la proteína, para la expresión proteica de membrana del HER, o los que tienen el gen del cromosoma 17 amplificado, el FISH amplificado. Y otro tema importante es la resistencia de nuevo adquirida a los mecanismos de acción del trastuzumab, que eso es algo que estamos aprendiendo cada vez más.
¿Qué son los tumores HER2 positivos? Son aquellos que tienen una tinción, 2 cruces, que es una tinción débil o moderada circunferencial de membrana en el 10% de las células, y 3 cruces cuando tienen una tinción fuerte circunferencial de membrana en más del 10% de las células. En realidad si ustedes ven, puse en itálica el 3 cruces porque es el que tiene valor predictivo desde la inmunohistoquímica para poder hablar de tratamiento con trastuzumab. Hay un índice de falsos positivos de acuerdo a estudios del NCBP y el intergrupo que oscilan entre el 18 y el 26%. Esos fueron estudios que hicieron una revisión central de los tacos que se utilizaron para determinar el HER2 y vieron que la diferencia entre el laboratorio central y los laboratorios locales era del 18 al 26% en falsos positivos y una tendencia de falsos negativos del 12%. ¿Cuáles son las razones de los falsos positivos y los falsos negativos? Factores preanalíticos como isquemia en el tejido o defectos de fijación, factores analíticos como la interpretación, factores posanalíticos como los reportes y el test que se usa, que es fundamentalmente el DACO, versus otros test que también pueden ser útiles pero que no han sido validados para la terapia anti-ER. Cuando determinamos el ER por FISH, lo tenemos que hacer hoy por hoy con una prueba dual. Estas eran las pruebas simples en donde se veía en verde, ustedes ven los puntitos verdes en el FISH, por fluorescencia, un gran número de copias por célula del HER2. Sin embargo, para poder decir si realmente el HER está amplificado, hay que usar la prueba dual en la que se ven el número de copias de HER, que son los puntitos rojos, en referencia a los puntitos verdes, que son el centrómero del cromosoma donde se encuentra el gen HER2. Debería haber dos por gen, ¿no es cierto? Entonces, 2 puntitos verdes y 4 puntitos rojos. Ustedes ven que acá en cada célula hay una gran cantidad de puntitos rojos, lo que implica una amplificación clara del gen HER2. Las guías ASCO-CAP, que son el Colegio Americano de Patólogos, refrendado por ASCO, se produjeron en el año 2007 y tuvieron como objetivo disminuir los falsos positivos. Después, en el 2013, se intentó disminuir los falsos negativos, y en el 2018 el objetivo de las guías, que son las que están en marcha, es la estandarización de la interpretación de la prueba dual FISH y el interjuego entre la prueba dual FISH y la inmunohistoquímica. En términos generales, cuando nosotros tenemos una tinción circunferencial de membrana completa, fuerte, o más del 10% de las células tumorales, uno habla de que hay una inmunohistoquímica 3 cruces positiva. Es una tinción completa e intensa en más del 10% de las células tumor. Cuando no hay una tinción completa de membrana, o sea, no toda la membrana está teñida, y la tinción es muy débil, en menos del 10% de las células uno habla de una inmunohistoquímica negativa. Esos dos extremos son bastante fáciles de establecer. Ustedes ven acá una tinción negativa y una tinción francamente positiva, donde toda la membrana de la célula está cubierta por el marcador, por el color marrón, ¿no es cierto?, por la cromogranina, y en forma uniforme en más del 10% de las células tumorales. ¿Qué pasa con el FISH? En el caso del FISH, nosotros tenemos que tener una tasa HER2 con centrómero mayor a 2, o sea, debe haber más de 2 HER por centrómero, o podemos tener una tasa menor a 2. En términos generales, lo que nosotros vemos es que hay una tasa mayor a 2 de señales HER, señales de los puntitos que mostrábamos recién rojos con respecto a los puntitos verdes, que son más de 2 por 1. Y si hay más de 4 señales de color fucsia, rojas, hablamos de un FISH francamente positivo. Si en cambio tenemos menos de 2 puntitos rojos por centrómero y hay menos de 4 copias, hablamos de un FISH francamente negativo. Esa situación se da en el 95% de los casos, pero hay un pequeño grupo, un 5% de las situaciones ambivalentes, y para poder definir la
real expresión o amplificación predictiva del ER2, hay que recurrir a las guías del 2018 y a una interrelación entre el FISH y la inmunistoquímica. Si nosotros tenemos más de 2 señales por centrómero, más de 2 puntitos rojos por puntito verde, podríamos tener un valor positivo, pero si tenemos menos de 4 señales, nos quedamos cortos en el número de genes amplificados, por lo tanto hay que volver a revisar la inmunistoquímica. Si tenemos menos de 2 puntitos rojos por puntito verde, podemos entrar en un grupo en el que hay muchas señales, más de 6, pero entonces esta disociación entre este número de puntos y la cantidad de señales rojas nos obliga a relacionar nuevamente con la inmunistoquímica, y en el grupo 4 hay entre 4 y 6 señales, aún estando bajo el número de señales rojas con respecto a las verdes. Entonces, estos 3 grupos son, en general, cuando la inmunistoquímica es 3 cruces positiva, con una tasa mayor de 2 y menos de 4 señales por célula, en términos generales son tumores biológicamente hormonodependientes, no responden al trastuzumab, y solo si la inmunistoquímica es 3 cruces se deben informar como positivos. En el segundo caso, cuando la tasa era menor a 2 señales por centrómero y había más de 6 señales por célula, es un grupo heterogéneo, y si la inmunistoquímica es 3 o 2 cruces se informa como positivo. Y en el tercer caso, cuando la tasa es menor a 2 y hoy hay 4 a 6 señales por célula, o sea, una tasa baja pero con un número de señales alto, en general son tumores hormonodependientes, no tienen respuesta al trastuzumab y solo se informan positivos si hay una inmunohistoquímica 3 cruces. Entonces, en las guías del 2017, para esos 5% de casos difíciles, los establece como grupos biológicos distintos, y en términos generales hay que correlacionar con la inmunistoquímica para poder definir de qué se trata. Esto es lo que ganó el tratamiento con la incorporación del trastuzumab. Ustedes ven que eran tumores con índices de recaída muy rápidos en los 2 primeros años, sobre todo el ER2 puro. Miren ustedes que es la línea gris, en los 2 o 3 primeros años presentaban una recaída, el resto, que son subtipos variables, presentaban recaídas más tardías, pero cuando se incluye el tratamiento con el trastuzumab, fíjense ustedes cómo mejora sustancialmente la disminución de la tasa de recaída. Los tumores ER2 positivos tienen un patrón de recaída que, como ustedes saben, es distinto a los triple negativos, es distinto a los tumores hormonodependientes, y que tiene una mayor tendencia a la progresión en sistema nervioso central o la progresión visceral. Por eso la importancia de los nuevos desarrollos terapéuticos en terapia antier. Ahora bien, yendo al tema concreto de biosimilares y habiendo hecho un repaso de la necesidad de identificar bien los pacientes que van a ser tratados con trastuzumab y la importancia que tuvo el trastuzumab en la década que pasó, ¿qué es un biosimilar? Un biosimilar, básicamente, desde un punto de vista social, mejora el acceso de la gente a la medicación, porque equivale a una disminución de precios. El mercado de bioequivalentes o genéricos, que no son lo mismo que los biosimilares, y ya lo vamos a ver, desarrollados a partir de la caída de la licencia de una droga, produce ahorros en oncología aproximados de un 35%. El desarrollo de un biosimilar, que es otra cosa distinta al genérico, les vuelvo a repetir, lleva un desarrollo mucho más pesado que un genérico, lleva un ahorro alrededor del 15%. 8 de 10 agentes biológicos que se emplean en oncología clínica, de los biosimilares que hay, 8 de 10 se emplean en oncología. O sea, nuestra especialidad es una especialidad sumamente cercana al desarrollo de biosimilares. El ahorro esperado en Estados Unidos es de unos 250 billones de dólares con el uso de biosimilares, y en Europa, en los países de mayor PBI, Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, de unos 50 billones de euros. Esta es la importancia clave del desarrollo de biosimilares. Por un lado, vamos a ver en un ratito que el desarrollo de biosimilares es prácticamente un desarrollo científico aparte, pero el fundamental objetivo de su desarrollo es mejorar el acceso.
Y me llamó la atención el título de uno de los artículos que leí, que es La ciencia de los biosimilares, y porque realmente es distinto el desarrollo científico de un biosimilar a un agente de referencia como puede ser el trastuzumab. ¿Qué diferencia hay entre un biosimilar y un genérico? El genérico es una estructura química, de química inorgánica, simple, que puede producirse en un laboratorio, copiarse, y debe demostrar simplemente que es bioequivalente en un sistema humano o animal, en un sistema vivo. Los biosimilares, en cambio, son proteínas con estructuras químicas muy complejas, primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, donde puede haber grandes diferencias que son producidas en la misma producción del biosimilar, en su almacenamiento, en su transporte, en el medio en el que son diluidos, etc. Y por otro lado, los biosimilares requieren una producción que emplea agentes biológicos, como pueden ser cultivos celulares, bacterias, técnicas de ADN recombinante, que es la forma de introducir secuencias al ADN para que produzca secuencias complementarias con funcionalidad biológica. Entonces, son proteínas, en general, los biosimilares, con producción compleja, que emplean sistemas biológicos, y por lo tanto tiene que haber guías estrictas de producción, que hay guías de la Unión Europea, que tienen más de 10 años de antigüedad, hay guías de la FDA, son similares, hay guías de la Organización Mundial de la Salud, y hay guías de armonización conjunta también, tripartitas. Todas estas guías deben ser seguidas si uno quiere llegar al desarrollo de un biosimilar y su aprobación por los entes regulatorios. Después viene la autorización de comercialización, pero ese es otro tema. Entonces, los biosimilares son agentes biológicos similares al producto de referencia ya aprobado. No deben esperarse en el biosimilar diferencias clínicas, tanto de eficacia y seguridad significativa. Deben cumplir a estándares farmacéuticos de seguridad y de eficacia. Ustedes van a ver que repetimos varias veces la palabra seguridad y eficacia porque es una especie de escalera en donde si el biosimilar uno demuestra que lo ha producido de la manera más similar posible al producto de referencia, menos pruebas clínicas necesita después, porque uno pretende no someter a los pacientes a estudios que ya han sido hechos si yo tengo una molécula similar. Deben ser altamente similares en estructura, seguridad, eficacia, actividad biológica e inmunogenicidad. En inmunogenicidad no nos referimos a la toxicidad inmunológica que producen estos agentes por ser proteínas heterólogas, sino al desarrollo de anticuerpos que inactiven la droga. Demostrar una estructura biológica muy similar, biosimilitud, podría obviar a posteriori, como les dije recién, pruebas clínicas que ya han sido desarrolladas por el producto de referencia. Entonces es una especie de triángulo. Cuando uno más sólida tiene la fabricación, la producción del biosimilar en cuanto a condiciones de equiparidad, digamos así, el agente de referencia, menos pruebas clínicas necesita después. Demostrada la biosimilitud, entran en otra etapa, que es la posibilidad de extrapolarse a otras indicaciones ganadas por el agente de referencia. Es decir, ¿para qué voy a repetir a estudios en una población distinta si sé que mi agente biosimilar es igual al producto de referencia, ¿no es cierto? En oncología eso no es tan fácil porque los anticuerpos monoclonales actúan sobre proteínas a su vez que también son complejas de acuerdo al lugar donde se encuentren, al órgano donde se encuentren, la expresión que tengan. No es lo mismo un HER2 en estómago que un HER2 en mama. Entonces, esta cuestión de extrapolar el resultado de otras patologías en oncología al menos no resulta tan simple, porque los blancos moleculares a los que debe drogar el biosimilar son también muy variables. Finalmente debe entrar una etapa de farmacovigilancia en la que nosotros los médicos somos claves porque somos los que vamos a poder reportar diferencias en tolerancia, diferencias en seguridad
y diferencias en actividad a largo plazo. Esa es una etapa fundamental y hay guías enteras para que los médicos sepamos cómo hacerlo. Y finalmente, la intercambiabilidad y sustitución, que es cuando un paciente está recibiendo una droga, o yo indico una droga y el tercer pagador decide comprar otra, que es un biosimilar. Bueno, eso también es un capítulo de discusión también, porque tiene que demostrarse que las condiciones de transporte, de almacenamiento, los excipientes, no modifican la actividad del biosimilar. Todo eso está perfectamente pautado, no es tan fácil de cumplir, pero hay productos que llegan a cumplirlo. Fíjense ustedes que los primeros biosimilares que se aprobaron fueron la insulina y los factores de crecimiento. Uno de ellos son los factores de crecimiento hematopoyéticos, los que nosotros usamos para mejorar el conteo de glóbulos blancos o achicar el tiempo de neutropenia. Esos fueron los primeros biosimilares que se aprobaron. Y son, en general, proteínas muy simples. La insulina 5.000 Daltons, los factores de crecimiento hormonal 22.000 Daltons, pero los anticuerpos monoclonales que se usan en oncología son moléculas extremadamente complejas, con 150.000 Daltons, un montón de pares de bases de aminoácidos, en estructuras primaria, secundaria, terciaria, enrollamiento o flexibilidad muy compleja y una estructura cuaternaria también compleja. Es por ello que los estudios biosimilares para anticuerpos monoclonales en oncología se hacen muy complejos, ¿no? Fíjense ustedes que puede aceptarse una variabilidad incluso entre lotes de una misma molécula, como puede ser el Herceptin, puede tener en el primer lote, en el segundo lote y en el tercer lote pequeñas diferencias, como la glucosilación de un aminoácido en distintos lugares, y el biosimilar tiene que tener la misma aceptable diferencia, la misma que puede haber entre un lote y otro del mismo medicamento. Esa es la realidad del biosimilar. Esto es lo que les decía recién. Cuanto más pruebas de comparación no clínica tenga el biosimilar con el agente de referencia, menos prueba clínica necesita. Cuando la base del triángulo es más sólida, menor es la necesidad de repetir las pruebas clínicas. En general las pruebas son escalonadas, no las clínicas. Los primeros análisis cualitativos son estudios cualitativos de comparabilidad, son analíticos, físicos y químicos, se hacen en modelos no humanos, ni siquiera en modelos vivos, sino en células, en cultivos celulares, y la realidad es que cuanto más sólidas sean estas fases, menos estudio clínico necesitan. Y ahora les voy a mostrar el desarrollo de esta droga de Tucepta, del estudio Heritage, que se presentó a fines del 2016 a JAMA y se publicó en enero del 2017. Es el efecto de un trastuzumab biosimilar comparado con el trastuzumab en la respuesta en pacientes HER2 con cáncer de mama positivo, metastásico. El objetivo fue, lo puse así, lo quise copiar a propósito para que ustedes vean lo que es el objetivo de un ensayo de biosimilares con un ensayo de agente de referencia. Comparar la respuesta, la tasa de respuesta y la seguridad, eficacia y seguridad de un biosimilar de trastuzumab con taxano o trastuzumab propio o trastuzumab original, digamos, con taxano. Con o sin tratamiento previo para cáncer de mama HER2 positivo. Este es el diseño del estudio, fue una randomización 1 a 1, los pacientes recibieron hasta 8 ciclos y acá se valoraba la evolución clínica de esos pacientes y si las cosas iban bien, el tratamiento seguía. Las dosis son las mismas y el taxano se administraba el día siguiente del trastuzumab para no interferir con los estudios farmacodinámicos. Se randomizaron aproximadamente 500 pacientes, se escribieron 800. Estas son algunas de las características de los pacientes, son todas iguales. Lo que les quiero hacer ver sobre todo es esto que dice acá, ADA. ADA significa anticuerpos contra la droga, es un estudio de inmunogenicidad.
ustedes ven que los anticuerpos contra la droga se desarrollaron en igual proporción en los pacientes que recibieron el biosimilar con el paciente que recibió la droga original o el agente de referencia. El título de anticuerpos que se desarrollaron también fue el mismo. Se midió el título de anticuerpos, que es la mayor disolución que se pudo alcanzar, y eso se lo midió en comparación de las dos drogas. Y como un subrogante de la actividad biológica, se midió el número de factor de dominio extracelular del ER2, y era igual en los dos grupos de pacientes, y esto garantizaba o permitía suponer que el efecto de la droga debería ser el mismo si la cantidad de receptores es la misma, ¿no es cierto?, el dominio extracelular. Eso es lo que les quería mostrar de este gráfico. Lo real es que la tasa de respuesta fue muy similar. Las respuestas, el número de respuestas globales fue 69% para el biosimilar y 64% para el agente de referencia, el trastuzumab, con dos intervalos de confianza, el 90% y el 95%. Siempre los estudios de equivalencia de biosimilares requiere, sobre todo la Unión Europea, requiere que se informe claramente la variabilidad en el intervalo de confianza. Esto fue el análisis de objetivos secundarios, que son el tiempo a la progresión tumoral, el tiempo libre de progresión y la sobrevida, que fueron equiparables en todos los casos. Estos fueron los efectos adversos, que son los que conocemos todos para trastuzumab, y no hubo ninguna diferencia con respecto a los del agente biosimilar. Y en este caso, obviamente, la fracción de eyección ventricular izquierda, que también fue muy similar. Estos fueron los niveles de farmacocinética de trastuzumab y como agente de referencia y Tucepta. Ven ustedes que las curvas son muy similares, las curvas de biodisponibilidad, y a 36 meses el seguimiento de sobrevida en el que no hubo ningún cambio. Finalmente, este es el nombre del Tucepta, el nombre de trastuzumab DKST. Las agencias regulatorias requieren que el nombre del genérico vaya seguido de estas siglas que son absolutamente arbitrarias, y son 4 y permiten una clara distinción de unas con respecto a la otra, porque es una combinación de 4 elementos tomados de 4 en 4, o sea que brinda una enorme posibilidad de combinación. Era simplemente para dejar claro que uno debería llamar a esto de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, esto era el mensaje que les quería dejar, y les agradezco mucho el haberme escuchado y la invitación. Bueno, Santiago, muchas gracias, muy buena tu presentación. Ahora vamos a pasar al próximo simposio. Te pido que si te podés quedar, así una vez que terminemos seguramente van a surgir muchas preguntas. Así que muchas gracias, Santi. Gracias. Gracias, Santiago, también, como siempre, muy didáctico, muy simple y nos hiciste entender esto. Muchas gracias. Bueno, el próximo simposio tenemos el placer de presentar al doctor Carlos Silva. Doctor Carlos Silva es jefe de servicio del Hospital Británico de Buenos Aires y del Hospital Universitario Austral también de Buenos Aires. Es profesor ordinario de la Universidad Católica Argentina y profesor titular y director de la carrera de especialista de oncología de la Universidad Católica Argentina. El doctor Carlos Silva, a quien conocemos, creo que desde la residencia de él, se ha dedicado largamente a los temas de inmunidad y ha participado de numerosos trabajos y numerosos estudios clínicos. Está muy versado en este tema, y este tema al que él se va a referir lo vamos a ver en varias oportunidades en este congreso, porque es el beneficio de la inmunoterapia dual. Al principio creímos que había que bloquear un solo checkpoint, él lo va a explicar muy bien, pero ahora con la posibilidad de hacer 2 checkpoints al mismo tiempo, de bloquearlos, ha aparecido unos tratamientos sumamente efectivos, que él se va a referir al tratamiento del melanoma metastásico,
También va a tocar en forma breve cáncer renal, que posteriormente se va a profundizar en otras conferencias, y carcinoma renal y carcinoma de colon. El doctor Silva seguramente nos va a dar una clase sumamente didáctica sobre este tema. Carlos, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo, muchas gracias a ustedes por confiar. En realidad lo de que va a ser muy didáctico me pone en un compromiso, pero lo intentaré. Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, la inmunoterapia, que no es algo de ahora, sino que es algo que ya ostenta más de un siglo en su existencia, pero que se ha perfeccionado, digamos, en los últimos 10 años sobre todo, por lo menos en el área clínica, básicamente. Y yo voy a mencionar algunos estudios que ustedes van a volver a ver, sobre todo el estudio de renal, lo van a volver a ver varias veces en el día de hoy. Sin embargo, piensen cuando lo vean en los elementos que yo les voy a señalar, que son los que los ponen en común con otros tratamientos o con otras localizaciones tumorales. Básicamente, como la inmunoterapia está dirigido no al tumor, sino al microambiente tumoral, o sea, tratando de que el sistema inmune básicamente rechace el tumor, porque de hecho eso es una suerte de rechazo de órgano, donde el tumor vendría a ser una relación injerto versus huésped, donde el tumor vendría a ser básicamente el injerto. ¿Y esto cómo se da? Bueno, esta es mi declaración de intereses, y básicamente acá vamos a hablar 2 o 3 palabras de las bases biológicas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de inmunobiología, pero no es la idea básicamente de esto. Algo de carcinoma renal, de melanoma y de carcinoma colorectal, y después vamos a verlo transversalmente, ¿no? O sea, eso va a ser uno por uno y después lo vamos a ver transversalmente en beneficio a largo plazo a través de los distintos tipos tumorales, profundidad y duración de la respuesta, sobrevida libre de tratamiento, perfil de seguridad y efectos sobre las metástasis cerebrales. Y esto sencillamente es que, como ustedes saben, los antígenos tumorales, los neoantígenos, disparan la respuesta T porque son presentados mediante las células presentadoras de antígenos, o más conocidas por ustedes como APC, y cuando se une esta APC da las 3 señales. La primera señal, que es la unión del complejo mayor de histocompatibilidad al receptor del linfocito T. La segunda señal, que es una señal complementaria, que puede ser estimulatoria o inhibitoria, y una tercera señal que está dada por las citoquinas que libera el propio linfocito, pero por sobre todas las cosas las células presentadoras de antígenos. Entonces, lo primero es la presentación antigénica a través de las células presentadoras de antígenos, que se une a un linfocito T que no está primado, quiere decir que no está programado para ningún antígeno en particular y va a ser programado para este antígeno. Los activa y los linfocitos T básicamente van por 2 caminos. Por un lado, inducen propiamente el ataque inmune para destruir la célula tumoral, pero por otro lado, algunos de ellos quedan como células T de memoria, que es el efecto a largo término. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una vacunación. La vacunación persiste a lo largo del tiempo para ese antígeno durante toda la vida del individuo, básicamente. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes se acuerden muy claramente, que es la memoria. La memoria va a ser el equivalente de la duración de la respuesta y la persistencia de esa respuesta en el tiempo. Y el ataque inmune va a ser el equivalente de la respuesta objetiva, lo que todos estamos acostumbrados a ver cuando tratamos con quimioterapia un paciente, por ejemplo, ¿no? O sea, ver cuánta respuesta tiene. Y eso, la respuesta inmediata, es el efecto del ataque inmune. Y después tenemos los efectos a largo término. Los efectos a largo término no solo tienen que ver con la durabilidad de la respuesta inmune, sino con la potencial durabilidad incluso de los efectos tóxicos, aunque esto se ve predominantemente cuando uno habla de las toxicidades endócrinas sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que necesitamos hacer es bloquear las señales negativas. Una señal negativa es la señal CTLA4, que está en el propio linfocito T, que va a ser primado, es decir, que va a ser marcado para ese antígeno. Entonces, si yo bloqueo esa señal, que es una señal inhibitoria que no bien empieza la exposición del antígeno al linfocito T, se dispara esta señal inhibitoria. ¿Para qué? Para evitar la autoinmunidad, básicamente. Y para evitar que prolifere indefinidamente esos linfocitos T. Es el freno, es el pie en el freno. Eso, en el órgano de presentación, que generalmente es un ganglio, pero no exclusivamente, eso va a generar automáticamente un freno a la replicación. Entonces tenemos que bloquearlo. ¿Cuál es el anti-CTLA4? Bueno, el ipilimumab es uno de ellos, pero el tremelimumab también es otro anti-CTLA4 que uno puede ver. Esto genera entonces células de memoria, y eso es la durabilidad de respuesta, como dijimos,
y esta es la profundidad de la respuesta, lo que sea la respuesta básicamente de citotóxico. Bueno, hablemos del carcinoma renal. Y vayamos arrancando, analizando el estudio CheckMate 214, este es un fase 3 de nivo combinado con IPI versus sunitinib en pacientes previamente no tratados, o sea, en primera línea de cáncer renal metastásico. Entonces, básicamente, también se testeó PDL1, después se vería que esto básicamente no es relevante, 3 miligramos por kilogramo de nivo, 1 miligramo por kilogramo de ipilimumab. Distinto de lo que se recibe para melanoma, que es justamente al revés. Eso tiene que ver también con la toxicidad que eventualmente tienen estos esquemas que tienen bajas dosis de ipilimumab. Versus 50 miligramos de sunitinib, clásico, oral, una vez al día, 4 semanas on, 2 semanas off. Y tratamiento, por supuesto, hasta progresión o toxicidad inaceptable con endpoints primarios en sobrevida libre de progresión, sobrevida global y tasa de respuesta global. Bueno, y acá ven ustedes, ¿no? Qué interesante esto. Fíjense en esta curva, memorícenla, porque la vamos a volver a ver, pero después la vamos a comparar todas entre ellas. Fíjense ustedes que hay una diferencia clara entre DAR y ipilimumab, pero esto sobre todo en los pacientes de grado intermedio y pobre, de pronóstico intermedio y pobre, perdón, o riesgo intermedio y pobre, en el carcinoma renal metastásico, y a un follow-up mínimo de 17.5 meses, 30 meses y 42 meses, como ustedes ven, conservan la diferencia entre los dos tratamientos. Es más, la brecha, ¿sí?, se mantiene amplia, se mantiene aproximadamente en la misma amplitud, y como ustedes ven, a los 42 meses, o sea, estamos hablando de básicamente 3 años y medio, se mantiene una diferencia que es estéticamente significativa, en términos de sobrevida global, ¿sí?, con una disminución del riesgo de muerte del 37% comparado con el sunitinib, una sobrevida mediana no alcanzada para los 17.5 meses, y ya alcanzada para los 42 meses de 47 meses versus 26.6 meses, lo cual da una disminución del riesgo de muerte, que como ustedes ven se mantiene bastante similar a lo largo del tiempo, y una P estadísticamente muy significativa. Cuando uno ve la sobrevida libre de progresión, ve estas curvas que nos llaman la atención, que uno dice, ¿cómo puede ser que la sobrevida libre de progresión de una curva que está por debajo, ¿sí?, si vemos la anterior, generalmente uno estaba acostumbrado con la quimioterapia a que la curva de sobrevida estaba más abajo que la curva de sobrevida libre de progresión. Pero hay que tener en cuenta que esto es porque al principio hay un grupo de pacientes que ustedes ven acá, que no responden a ninguno de los dos tratamientos. Eso baja la curva de sobrevida libre de progresión, pero como ustedes ven igual, esa diferencia estadística se mantiene significativa a los 42 meses con una reducción del riesgo de progresión del 24%. O sea, más tiempo pasa, más beneficio vemos, y esto es una característica de la inmunoterapia. Fíjense ustedes la sobrevida global, cuánto tarda en responder y progresar los pacientes, y cuánto eventualmente dura la terapia en en los pacientes respondedores, en los pacientes que responden con un riesgo intermedio o pobre. Y como ustedes ven, estos que están acá arriba son los pacientes que siguen en tratamiento y, como ven, siguen respondiendo para el nivo y el IPI. Pero fíjense ustedes, para el sunitinib son mucho menos los pacientes que logran esta característica de mantenerse en tratamiento. Y fíjense los pacientes que salieron de tratamiento, que tienen después de la barra anaranjada una barra azul. Eso significa pacientes que nunca recibieron una terapia posterior sistémica, salieron por distintas razones de tratamiento, y sin embargo, fíjense ustedes que estos pacientes continúan respondiendo. Y después estos son los pacientes que salieron de tratamiento y recibieron otras terapias sistémicas. Cuando ustedes se fijan la comparación entre estas gráficas de nadadores de el nivo-IPI versus la de sunitinib, es claro el beneficio que existe en el grupo de nivo-IPI. En definitiva, una duración mediana de la respuesta no alcanzada a los 24.7 meses para el nivo más IPI versus 13 meses para los respondedores al sunitinib. O sea que responder al tratamiento no es garantía de que uno mantenga esa respuesta largo tiempo. Sí es una característica para la inmunoterapia, no es una característica
generalmente para muchos de los agentes dirigidos contra blancos moleculares específicos. Y el otro punto, por ahí, el más interesante de estos, es ver que hay un 35%, un 59% de pacientes versus un 35% de pacientes, ¿sí?, que permanecen en respuesta, que es esto que yo les mostraba recién en la gráfica. Fíjense ustedes de vuelta, acá la durabilidad de la respuesta, hay un dato importante en lo que vimos previamente, y es que los pacientes responden rápidamente. Como ustedes ven, este puntito que ustedes ven acá, es el momento en que responden. La mayoría de los pacientes responde rápido, contra lo que uno pensaba o estaba acostumbrado con la inmunoterapia antes. Fíjense, en este caso, esta es la habilidad de la respuesta completa, y esto es característico también de la inmunoterapia. Si se logra una respuesta completa, la respuesta completa dura, sigue. Fíjense ustedes este porcentaje de pacientes que continúa en respuesta completa. Y el tiempo mediano a la respuesta completa en los que respondieron fue corto, fue de 2.8 meses nada más. O sea, en menos de 3 meses estos pacientes estaban en respuesta completa. No se alcanzó la duración mediana de la misma, y un 86% de los pacientes en respuesta completa, algo muy parecido al 97% de los pacientes que uno ve en melanoma con respuesta completa en el estudio Keynote 006, mantienen la respuesta. Esa es una característica de los tratamientos inmunológicos. Fíjense, por otra parte, cuando uno mira la eficacia y la correlaciona con el riesgo, con los pacientes, digamos, que son de riesgo intermedio y pobre, estos pacientes tienen un favor a beneficio en la tasa de respuestas globales, a beneficio del nivo-IPI, claro, con una p-estadística significativa, 42 versus 26, pero cuando son de riesgo favorable, como ustedes ven, queda a favor del sunitinib. Vale decir, el beneficio se ve en los pacientes de riesgo intermedio y pobre, no se ve claramente, además no hay un beneficio, sino que hay un beneficio para el sunitinib, tanto en sobrevivencia global, como en sobrevivencia libre de progresión, como en tasa de respuesta a los 42 meses, que es el seguimiento más reciente presentado en la presentación oral en ASCO Geniturinario de este año, uno de los pocos meetings que se hizo todavía presenciales. Cuando uno mira, básicamente visto por el investigador o visto por un comité de revisión central, no ha habido diferencias significativas entre los dos grupos, y sí, fíjense, relacionado con los eventos adversos. Uno dice, bueno, tremendo, nivo-IPI, un montón de eventos adversos. No, depende, en realidad, a estas dosis, básicamente, como ustedes ven, es significativamente menor la tasa de eventos adversos o la intensidad de los eventos adversos en el grupo de nivo-IPI versus el grupo de sunitinib. Y cuando uno mira en términos de las toxicidades de grado 3 y 4 a lo largo del tiempo, ¿sí?, clasificada por los órganos en todos los pacientes tratados, algunas toxicidades, como la toxicidad vascular en el caso del sunitinib, se sostienen a lo largo del tiempo. El resto de las toxicidades se producen en un primer periodo agudo dentro de los primeros 6 meses, y después, en general, ya uno no ve eventos, no ve muertes, y no ve eventos adversos a largo plazo, prácticamente. Ven, si ustedes lo miran a lo largo del tiempo, a medida que pasa el tiempo, la toxicidad más importante en ambos tratamientos se ve dentro de los primeros 6 meses, o hasta los primeros 12 meses, y después va bajando progresivamente hasta los 42 meses. Esto es muy importante, porque uno dice, bueno, pero si por la toxicidad los pacientes discontinúan el tratamiento, por ahí no va a funcionar tan bien. Van a verlo acá, como lo van a ver en melanoma, como en cualquier otro tratamiento, que probablemente estemos tratando demasiado tiempo a los pacientes, porque los pacientes que discontinúan el tratamiento por eventos adversos, igual tuvieron la misma sobrevida global que los pacientes que no lo hicieron. Miremos melanoma ahora. Trabajo clásico, el primero del régimen, que fue el CheckMate 067. Era un tratamiento que se le daba a los pacientes con melanoma metastásico en primera línea, y se los estratificaba por estatus de BRAF, por la expresión de PD-L1 y básicamente el estadio. Comparativo, nivo-IPI, pero acá el IPI a 3 miligramos por kilogramo y el nivo 1 miligramo por kilogramo, al revés de lo que se adquirió después, o de lo que se instituyó después en el resto de los tumores, y nivo 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, e IPI más un placebo de nivo.
objetivo primario, sobrevida libre de progresión y sobrevida global, pero en los brazos conteniendo nivo versus el de IPI, por eso este estudio nunca comparó propiamente nivo-IPI versus nivo, sino que comparó nivo-IPI versus IPI y nivo versus IPI. Con lo cual ha sido una pena porque no permitió una comparación directa entre la combinación y la monodroga. Sin embargo, a los 5 años, este es el estudio que más largo tiempo de seguimiento tiene, como ustedes ven, 52% de los pacientes con nivo-IPI en melanoma están vivos todavía. Les recuerdo que antes de la aparición de estos tratamientos, la sobrevida mediana para los pacientes con melanoma metastásico era 6.4 meses. Así que claramente esto ha sido un gran hallazgo, ¿sí? Un gran aporte de la ciencia a este grupo de pacientes, que era un grupo de pacientes de pronóstico lastimoso. 52%, 44% para el grupo que hizo nivo solo y 26% para los que hicieron IPI, por lo cual nadie usa hoy día en primera línea el nivo. Y lo más importante es que se encontraron respuestas duraderas, sostenidas, fueron los beneficios, con ambos, la combinación y el nivo solo, en todos los grupos relevantes, vale decir, incluyendo la mutación de BRAF. O sea, eso no lo cambió. Como ustedes ven en sobrevida libre de progresión, también la ventaja es clara, 36 y 29% versus solo 8%, y esto es lo más importante que ustedes tienen que recordar a lo largo de todos los tumores. Y es que cuando uno obtiene una respuesta, esa respuesta es sostenida, no importa con qué lo obtenga en inmunoterapia. Tanto si lo obtienen con nivo más IPI, con nivo solo o con ipilimumab, lo que pasa es que va a ser menor la tasa de respuestas en el IPI que en el nivo, y un poco menor que en el nivo más IPI. Lo que ustedes pueden ver es que cuando uno tiene una respuesta se sostiene, sobre todo cuando son respuestas completas y parciales. No es tanto así cuando uno obtiene una estabilización de la enfermedad. Al principio puede haber una separación, como ustedes ven con el IPI, pero también ven con la combinación, o pueden ver con el nivo, pero finalmente se acerca a la línea de la progresión de enfermedades, y que en estos pacientes podríamos decir que todo lo que hace es enlentecer la evolución de la enfermedad, pero no potencialmente curarla como podría ser en los grupos que hacen remisión completa. También es lo mismo en el caso de la sobrevida libre de progresión, que es el caso de esta gráfica, y lo que es más importante, en 5 años no se observaron nuevas alteraciones en la seguridad, ¿sí? No hubo muertes adicionales por toxicidad de la droga de estudio, y lo que es más importante es que, por supuesto que los eventos adversos son muy frecuentes, son el 96%, casi un 60% de eventos adversos 3 y 4, grado 3 y 4, que ustedes vieron que con las otras dosis, o sea, con la baja dosis de ipilimumab, esos eventos adversos grado 3 y 4 son significativamente menores. Y lo más importante de todo, de nuevo, es que discontinuar el régimen de nivolumab más ipilimumab tempranamente, porque el paciente tiene eventos adversos, no impactó la sobrevida global. Probablemente esos pacientes sencillamente tienen mayor respuesta inmunitaria, y al contrario, ustedes lo van a ver ahora, hay una curva que les muestra que no hay una diferencia muy significativa. Y es esta, ¿sí? La sobrevida global no impactó en los pacientes que discontinuaron nivo más ipilimumab por eventos adversos relacionados al tratamiento, hasta tal punto que ustedes ven que en rojo acá están los pacientes que discontinuaron el tratamiento por tener en la fase de inducción eventos adversos. Esto es sobrevida global. Y acá tienen los pacientes que no continuaron, 54 versus 46%. Si bien esto no es estadísticamente significativo y el estudio no se diseñó para ver esto, es muy sugestivo que por lo menos sea igual. Y es bastante sugestivo que incluso les haya ido mejor. Acá evidentemente hay una diferencia fenotípica en el huésped con respecto a la respuesta inmunológica, que hace que con menos nos alcance igual. Y es más, si le damos la dosis, en realidad lo que tenemos es eventualmente una mayor toxicidad, porque esos pacientes tienen un sistema inmune, llamémoslo más reactivo, ¿no? Son de tejidos y tumores calientes y fríos, son pacientes desde el punto de vista de su sistema inmunológico, básicamente. Y esta es otra cosa importante, ¿no? Que es, ¿qué pasó después del tratamiento? ¿No? O sea, ¿qué intervalo tuvieron libre de tratamiento estos pacientes? Y cuando uno combina las dos drogas, uno ve que un 74% de los pacientes están libres de tratamiento, es decir, que
nunca recibieron una terapia sistémica subsecuente, versus 58% de los pacientes con nivo solo y 45% de los pacientes con ipilimumab. ¿Sí? O sea que también lo que les dio este régimen combinando las dos drogas es un mayor tiempo, o sea, de estos pacientes sin tener que hacer ningún tipo de terapéutica. Otro estudio que se hizo fue el Checkmate 204, porque la pregunta fue, ¿qué pasa con los pacientes con metástasis cerebrales? Entonces estos fueron pacientes que tenían por lo menos una lesión no irradiada medible de metastásica en cerebro de melanoma, que habían recibido terapia estereotáxica previa en menos de 3 lesiones, y que podían haber hecho previamente tratamiento con BRAF y MEK. Recuerden que el fenotipo BRAF es un fenotipo que con más frecuencia de metástasis cerebrales, y que no hubieran recibido un inhibidor de checkpoint inmune previo. En este caso se hizo con el mismo esquema del que estuvimos hablando previamente, y se lo dividió en dos cortes: pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos tomando hasta menos de 4 miligramos de dexametasona u algún equivalente. Y el objetivo primario era ver el beneficio clínico intracraneal que tenían estos pacientes. Como ustedes pueden ver, estos pacientes tienen una tasa de respuestas completas, los pacientes asintomáticos, de 29%. Pero aún aquellos pacientes sintomáticos, si bien tenían menos respuesta al tratamiento, hay un 11% de los pacientes que respondieron al tratamiento con esta combinación. Esta es una de las razones por las cuales yo habitualmente, cuando un paciente viene con enfermedad metastásica, pero esto incluye metástasis cerebrales, mi indicación habitualmente, más que hacer nivo solo o pembro solo, es hacer una combinación, IPI más nivo. Como ustedes pueden ver por otro lado, la tasa de respuestas globales fue de 54%, o sea, acá alcanzaron 29%, alcanzaron respuestas completas, ¿sí? En metástasis cerebrales, algo que uno habitualmente no esperaría. 26% de los pacientes alcanzaron respuestas parciales, es decir, claramente la combinación beneficia a aquellos pacientes que tienen enfermedad cerebral, lo cual en melanoma constituye más del 30% de los pacientes desarrollan enfermedad metastásica cerebral en algún momento de su evolución. Cuando uno ve el perfil de seguridad, nada, fue similar al de los pacientes que no tenían metástasis cerebrales. Hablemos de carcinoma colorectal ahora. El estudio Checkmate 142 fue un estudio diseñado con varias cohortes, ¿sí? Básicamente un grupo de monoterapia, ese es nivolumab en segunda línea para aquellos pacientes que tenían inestabilidad microsatelital. Otra cohorte que fue la de nivolumab más ipilimumab, también en segunda línea para pacientes con carcinoma colorectal con inestabilidad microsatelital. Y después otras cohortes que no vamos a analizar acá porque si bien los resultados fueron presentados recientemente, no están aprobados para su uso aún en nuestro país. Entonces, cuando uno ve en segunda línea la cohorte 2 de pacientes, esta separó pacientes que hubieran realizado previamente fluoropirimidinas, oxaliplatina e irinotecan, en nivolumab 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, nivo más ipi en dosis reducidas de ipilimumab, ¿sí? Cada 3 semanas, y nivo cada 2 semanas más ipi cada 6 semanas. El endpoint primario fue la tasa de respuestas considerada por los investigadores. Fíjense ustedes qué interesante, ¿sí? Con una mediana de follow-up de 13.4 meses, hubo un 55% de respuestas globales observados por el investigador. La revisión central mostró 49% de respuestas globales, y a 25.4 meses, analizado por el investigador, un 58% de respuestas. Una tasa de respuesta absolutamente inesperada para cáncer de colon en esa línea de tratamiento. Hubo alguna respuesta completa, solo 6% de respuestas completas, la mayoría de respuestas parciales, un 52%, y un monto no despreciable, digamos, de enfermedad estable. La realidad es que, como ustedes ven, hubo control de enfermedad en una amplia mayoría de los pacientes. Y cuando uno mira esta curva en cascada, es muy interesante porque, como ustedes ven, 79% de los pacientes tuvieron alguna reducción en el volumen tumoral. Algunas van a figurar como enfermedad estable, como son estas,
¿sí? O hasta acá sería enfermedad estable, pero una gran cantidad de respuestas con una mediana de follow-up a 25.4 meses, de nuevo, nunca visto en cáncer de colon, después de que han hecho las líneas de tratamiento clásicas. Y de nuevo, lo de siempre, los pacientes que responden continúan en respuesta, estén en tratamiento o lo hayan suspendido por alguna otra razón, por ejemplo, por toxicidad, ¿sí? O por abandono del paciente. Muchos de estos pacientes han tenido, aún fuera de tratamiento, han continuado con la respuesta. El seguimiento mediano, a un seguimiento mediano de 13.4 meses, el tiempo mediano de respuesta fue 2.8 meses, la mayoría de los pacientes responden rápidamente, lo mismo que ustedes vieron en la reunión, o sea, vale para todos. Las respuestas fueron duraderas sin alcanzar la máxima duración de la respuesta, y 94% de los respondedores continúan en respuesta. De vuelta, 94%, 86%, 97%, cuando responde, la respuesta dura. No importa de qué tumor básicamente estemos hablando, cuando responden. El problema es básicamente aquellos tumores que son fríos y que no tienen la capacidad de responder por otras razones, ejemplo, cáncer de páncreas y otros tumores. Como ustedes ven, no hubo diferencias, ¿sí? Tanto analizando por expresión de PDL1, como analizando sobre si eran BRAF o KRAS mutantes, ni analizando si tenían historia previa, si tenían historia compatible con síndrome de Lynch. Como ustedes ven, cuando uno analiza la combinación, ¿sí? En bajas dosis de ipilimumab en segunda línea versus monoterapia, en un seguimiento a 9 y 12 meses parece haber también un beneficio. En sobrevida global, ya este beneficio es más difícil de ver, a diferencia de la sobrevida libre de progresión. Cuando uno mira la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, estas son las típicas curvas que uno va a ver. Es decir, una caída inicial, que son esos pacientes que de cualquier manera no iban a responder, pero cuando uno alcanza una respuesta, la curva de sobrevida se aplana y el plató de la inmunoterapia no hace más que ratificar aquel de cuando yo muy joven, cuando era delgado, rubio y tenía mucho pelo, empecé a trabajar con interleuquina 2 en altas dosis y quedaban algunos que otros pacientes que cuando tenían respuestas completas, hay un 3% de los pacientes que sostenían respuesta hasta el final, un 3% del total. De vuelta, cuando uno ve la sobrevida con respecto a la respuesta, fíjese, estas son respuestas completas y parciales. Estas son enfermedades estables, como decía antes, al principio se separan, pero después se juntan con la progresión de enfermedad. Pero fíjense en algo interesante. Hay algunos pacientes en progresión de enfermedad que, muchos progresaron, pero hubo pacientes que cuando continuaron con el tratamiento, continuaron sosteniendo una estabilidad dentro de esa progresión que previamente los había calificado. ¿Sí? Es decir, que pacientes con mejor respuesta a progresión de enfermedad, que continuaron el tratamiento más allá de la progresión, los que redujeron o estabilizaron las lesiones target, sobrevivían más de 12 meses. Como ustedes ven, en términos de calidad de vida, hubo una mejoría significativa en todos los parámetros. Y en cuanto a la seguridad, básicamente no hubo nuevos eventos de seguridad, ¿sí? O empeoramiento de eventos adversos ya vistos, o muertes relacionadas al tratamiento cuando uno hace un follow-up a largo término, o sea que es realmente seguro. Con respecto al tiempo de comienzo de las toxicidades, la más temprana siempre es la cutánea, dentro de las 5.2 semanas. La hepática aparece aproximadamente a las 7, apareció una mediana de 9 semanas, tanto endocrina como gastrointestinal, y un poco más allá la pulmonar y la renal. Como ustedes verán acá, la gran mayoría de ellos se recuperaron, pero algunos pacientes continuaron con la toxicidad hepática. La toxicidad endocrina suele durar muy largo tiempo, lo mismo que la toxicidad pulmonar continuó, y la toxicidad renal también, y la cutánea suele ir y venir y difícilmente se termina. Uno ve que los pacientes se quejan que cada tanto tienen un rash cutáneo. Muy bien, ahora vamos a ver lo mismo que vimos antes, pero analizado para que uno se dé cuenta de que es muy parecida en todos los tumores. O sea, ¿cuál es el beneficio a largo plazo a través de los distintos tipos tumorales? Bueno, de nuevo, miramos la tasa, las curvas de sobrevida global en carcinoma renal.
Vemos la sobrevida libre de progresión en carcinoma renal. Cuando las comparamos, miren ustedes hacia atrás esta curva, 42 meses, 52%. Miren esta, 60 meses, 52%. Miren esta sobrevida libre de progresión, muy parecida a 35% para renal, 36% para melanoma a los 60 meses. Comparemos la profundidad y duración de la respuesta. Fíjense cómo dura la respuesta, como habíamos señalado en aquel slide, las respuestas completas, ¿sí? Los pacientes que siguen en tratamiento, los pacientes que están fuera de tratamiento. Fíjense, ¿sí? Lo que pasa, esto es por supuesto en respondedores, en pacientes respondedores pero de riesgo intermedio o pobre. Fíjense en la eficacia, ¿sí? El parecido de los porcentajes de respuesta a los 42 meses, ¿sí? El sumario de la tasa de respuesta de estos pacientes. El melanoma metastásico, como habíamos visto en las curvas, la respuesta completa se asocia con una más alta tasa de sobrevida global, ¿sí? Más alta tasa de sobrevida libre de progresión. Y fíjense el efecto, digamos, en el melanoma metastásico a nivel del sistema nervioso central. Sigue siendo difícil de tratar, pero obtienen beneficio del régimen. Fíjense para carcinoma colorectal, ¿sí? La tasa de respuestas, muy similar a las tasas de respuestas que uno obtiene en carcinoma renal. Como habíamos visto antes, la curva en cascada, que muestra, y lo más importante que es cómo la respuesta persiste más allá de que uno suspenda o no el tratamiento, cómo se prolonga en el tiempo, y esto es algo a lo cual no estábamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Mejoró algo con los agentes dirigidos contra moleculares específicos. Y veamos la sobrevida libre de tratamiento, lo que vimos repasando entonces del análisis en cuanto a la cantidad de pacientes que no necesitó hacer otro tratamiento después de haber hecho el tratamiento, el régimen de combinación. El perfil de seguridad, claramente cuando uno usa dosis bajas de IPI, evidentemente el perfil de seguridad mejora muchísimo y no tiene diferencia si uno la compara de tumor a tumor en términos de respuesta por haber cambiado esa dosis. Cómo a lo largo del tiempo los efectos secundarios prácticamente desaparecen o quedan en un porcentaje muy bajo de pacientes. Cómo esta tasa de eventos adversos se aleja en la medida que uno se aleja en el tiempo. Y lo más importante es recordar esto, que cuando los pacientes discontinúan, los pacientes se ponen muy nerviosos y vienen y me dicen, mire doctor, yo quiero seguir, ¿por qué no seguimos si ahora me recuperé de la toxicidad grado 3 o grado 4? Y una y otra vez les explico, mire, los estudios lo que nos muestran es que si usted respondió, ya respondió lo que necesitábamos. O sea, no importa que usted interrumpa en este punto el tratamiento, a usted le va a servir igual que si no lo hubiese interrumpido. De vuelta, no hay toxicidades nuevas cuando uno agrega seguimiento a lo largo del tiempo, no ha habido muertes cuando uno sigue a lo largo del tiempo, y de vuelta la sobrevida no fue impactada por haber discontinuado el tratamiento, como vimos en esta curva que yo les mostré en rojo. O sea, insisto en este punto para, al contrario, no insistir con un tratamiento que por ahí le va a traer una toxicidad que va a terminar con el paciente, sobre todo cuando han tenido eventos adversos serios, y eventos adversos serios como los endócrinos, por ejemplo, o como los pulmonares. Si tiene metástasis cerebral, no van a ser diferentes estos eventos adversos que uno encuentre. ¿Sí? De vuelta, con metástasis cerebrales no hay nuevos eventos. Y la eficacia en los pacientes tengan o no eventos adversos, como ustedes pueden ver, estos son pacientes con eventos adversos, sin eventos adversos. Fíjense ustedes que la toxicidad, ¿sí?, ha sido
o sea, perdón, la respuesta ha sido muy similar, 50-50, 48-52. Y respecto al efecto sobre las metástasis cerebrales, ya lo habíamos señalado, es sorprendente, hasta un 30% de respuestas completas, hasta un 26% de respuestas parciales, mucho control de enfermedad con esta combinación. Y el perfil de seguridad en los pacientes con síntomas o sin síntomas se mantuvo muy parecido en ambos grupos de pacientes. Entonces, para cerrar, la inmunoterapia ha traído un claro beneficio en los tumores que presentan sensibilidad a la misma. O sea, dependemos de la respuesta como siempre, y eso depende de la antigenicidad del microambiente tumoral. Los tratamientos duales han incrementado las tasas de respuestas y profundidad de las mismas, lo cual no es poca cosa, porque si yo tengo más respuestas y lo que duran son los pacientes que casualmente tienen respuestas, cuanto más respuestas obtenga, más pacientes voy a beneficiar. Los pacientes que responden al tratamiento sostienen la respuesta al mismo. Y eso es la memoria. Volvemos al primer slide de todos. Eso tiene que ver con una característica, una de las 4 características más importantes del sistema inmune, de las cuales las 2 más importantes son la especificidad y la memoria. Cuando fracasa es porque aparecen generalmente nuevos antígenos. Algunos subgrupos que no responden a monodroga parecen beneficiarse del tratamiento dual. La toxicidad es superior a la monodroga, es variable según las dosis utilizadas, pero sigue siendo manejable. Y si el tratamiento se suspende por la misma, no impactaría en el resultado final. Entonces el comportamiento, que es lo más importante de los tratamientos duales, es consistente a través de distintos tumores. Solo les mostré 3. Evité hablar de cáncer de pulmón porque lo van a ver en extenso mañana, pero van a ver que esto se vuelve a repetir cuando son tumores respondedores, y las variables dependen básicamente de los distintos microambientes tumorales. Y finalmente, los pacientes con metástasis cerebrales también se benefician de estos tratamientos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que exhaustivo el análisis de esto. Seguramente vas a tener muchas preguntas. Yo simplemente quería hacer un comentario. Vos viste que está de moda hacer lo que pasa en la vida real, ¿no? En el real world. Y en el Congreso CITIC, que se hizo ASCO en febrero, que fue el último congreso que pudimos ir, hubo un aporte que fue muy interesante de la Universidad de Cambridge y del NCI de Inglaterra, que estudió los pacientes desde el 2010 al 2018 que hubieran utilizado nivolumab, pembrolizumab y nivo-ipi. Y coincide con todo lo que has dicho con tu estudio, es decir, los pacientes tienen un nivel de sobrevivencia metastásico de melanoma, ¿no? Tienen un nivel de sobrevivencia de aproximadamente el 50%. Aquellos que hacen respuesta y completa viven mejor, como dijiste. Un aporte es que las mujeres que hacen respuesta completa, probablemente por un factor hormonal, no lo conocen, pero hacen una sobrevivencia mejor que la de los hombres cuando hacen respuesta completa. Y lo que es muy interesante, porque es lo que le teníamos miedo todos aquellos que empezamos hace años a trabajar con IPI y después agregarle el nivo-ipi, es que la toxicidad en el primer mes sí fue superior a los pacientes con nivo-ipilimumab, pero no después de abandonar el tratamiento. Y lo otro que vos dijiste y que también se ve en este estudio es de que aquellos pacientes que responden y abandonan por toxicidad siguen teniendo larga respuesta. Es decir, que, bueno, después hicieron análisis de microbiota, etcétera, pero lo que yo quiero destacar es que con todo lo que vos mostraste en los estudios clínicos, esto en la vida real es verdad, porque lo hace esta gente que tienen una muy buena estadística, tanto Cambridge como el NCI. Es decir, que quería simplemente hacer ese aporte. Vas a quedar ahora en una mesa, vos y Santiago, en la que ya hay bastantes preguntas, así que no voy a insistir con eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Carlos, muy buena la presentación, igual que la del doctor Vela. Vamos a pasar a los comentadores. El tema es así, vamos a ir un libreto como si estuviéramos en el cine. Vamos a presentarlo primero al doctor Marcelo Labarda, que es especialista en oncología clínica y hematología clínica, y que tiene un nuevo look ahora post-cuarentena. Debe estar el doctor Emilio Batagel, que trabaja en el Hospital Militar Central, es médico especialista, director de la carrera de especialidad en oncología clínica de la UBA y médico del Servicio de Oncología del Hospital Militar Central de Buenos Aires.
y nuestro querido amigo también el doctor Luis Fein, oncólogo clínico y director médico del Instituto de Oncología de Rosario y presidente del GAICO. La modalidad va a ser la siguiente, vamos a empezar de los de los más jóvenes a los más grandes, entonces va a empezar haciendo una pregunta por vez, primero el doctor Marcelo Lávara, después el doctor Bataje y por último nuestro otro amigo kirchnerista, el doctor Luis Fein. Así que Marcelo, te dejo que hables. Están los tres con las barbas iguales. Vamos a regalar una track para la próxima. Marcelo. Bueno, ok. Gracias por la invitación. Gracias, Santiago, por la charla muy linda. Y te quería hacer un par de preguntas, Santiago, para ver y abrir un poco la discusión. Es si pensás que estas terapias de biosimilares en base a la experiencia en otras especialidades ha llegado para quedarse, que es la impresión. Y quería ver si dado que este puede ser un camino correcto en el contexto de la utilidad de estos medicamentos, del abaratamiento de los costos, si pensás que la farmacovigilancia va a ser un tema importante para el control posterior, si nos puede ampliar la confianza en el uso de estos medicamentos, que siempre ha sido un tema clave, me parece. Y también hacerte un par de preguntas acerca cómo nos sentimos como médicos para intercambiar medicamentos, que es probable que haya en algún momento intercambiabilidad de medicamentos, me refiero al biosimilar con el original, y si eso puede influenciar algo en la inmunogenicidad, si la inmunogenicidad es importante o no, sobre el efecto final del biosimilar. Y por último, si pensás que en el futuro esto puede ser también, se puede hacer lo mismo con las presentaciones subcutáneas futuras, ¿no? Bueno, son como varias preguntas porque, digamos, son capítulos distintos de lo que es el uso de biosimilares, ¿no? Si voy de atrás para adelante, vos me hablabas, Marcelo, del tema de la subcutánea. La vía de administración del biosimilar es aquella para la cual está aprobada. De manera que si hubiera que desarrollar una vía de administración distinta, hay que hacer todo de nuevo, como si estuviera desarrollando otro biosimilar. De manera que la vía de administración está incluida en el análisis, porque la biosimilitud es muy variable también de acuerdo a los excipientes, de acuerdo al transporte, de acuerdo al almacenamiento, de manera que no se puede traspolar una cosa a la otra. Otra pregunta importante con respecto a eso sería también, vos no le hiciste, pero yo me la adelanto, porque se discute a diario, es por ejemplo la combinación con otro anticuerpo monoclonal que en cáncer de mama es importante tener en cuenta. Bueno, eso sí, por ahí, si la estructura biosimilar es la misma, y la variabilidad que se acepta es poca, uno podría decir que puede cumplir la misma función, pero no está demostrado tampoco, ¿no? De manera que eso habrá que verlo. En cuanto a la intercambiabilidad, yo creo que es algo que nosotros no vamos a decidir, la va a decidir el marketeo, digamos, o la compra y venta del medicamento. Sí, nosotros podemos seguir muy atentamente con la farmacovigilancia, y esas son las guías que uno lee en Journal of Practice Oncology, que es un órgano de la Asociación Americana de Oncología, en donde se nos alerta a los oncólogos que debemos estar muy cerca de la farmacovigilancia de los biosimilares para denunciar cosas que estemos viendo que van mal. Porque, digamos, bueno, estadísticamente uno sabe que en el post-marketing el post-mercadeo, uno encuentra grandes diferencias o cosas que se encuentran muy poco frecuentemente en los estudios clínicos. Entonces, hay guías para eso, cómo hacer la farmacovigilancia, y es a lo que se nos alienta a los médicos, porque la intercambiabilidad no la vamos a decidir nosotros, sino la van a decidir los compradores de la droga, seguramente, y es algo al que nos vamos a tener que acostumbrar, me parece. En cuanto a los costos, Marcelo, vos hablas de que hay
digamos, evidentemente en todos los países del mundo hay una expectativa en el ahorro. Para eso se generó el desarrollo de biosimilares. Bueno, en nuestro país los sistemas de compra no son siempre tan puros. Habrá que ver cómo funciona eso. Uno debería pensar que sí, que va a disminuir el costo, pero bueno, acá nunca se sabe. A veces una molécula compleja cuesta mucho menos que una molécula simple. Pero bueno, vivimos así, ¿no? Lo cual también pasa en otros países, ¿no? Porque uno leyendo, creo que con Carlos estábamos el otro día en una charla sobre este tema, uno leyendo artículos editoriales del Lancet, ve que las dos principales fábricas de genéricos del mundo, no voy a decir los nombres, pero todos las conocen, no han permitido una disminución del precio de los genéricos como se esperaba. ¿Por qué? Porque se han cartelizado, obviamente. Son dos, se cartelizaron. Entonces, bueno, habrá que ver cómo funciona eso, pero la expectativa claramente es que los precios bajen, que el acceso mejore, y si el acceso mejora, que toda la población se vea beneficiada por el efecto de los biosimilares, ¿no? La inmunogenicidad está medida y es necesario reportarla. No se puede aprobar un biosimilar si no se hacen estudios de inmunogenicidad, que es la posibilidad de que la nueva molécula desarrolle anticuerpos en contra, ¿no? Y eliminan su efecto. Y la equiparabilidad, que es trasladarla a otra patología, como se hizo con el infliximab, que tiene sus biosimilares, una molécula compleja que se usaba para el Crohn y después pasó a usarse para la artritis reumatoide. Parece que en oncología no va a ser tan simple, porque las drogas, los blancos moleculares drogables son variables también. No es lo mismo tratar un estómago que una mama, como decía recién, no es la misma situación. Entonces, no se sabe si se va a poder trasladar de una enfermedad a otra, como se hace con el concepto general de los biosimilares y la equiparabilidad, que es otra, son conjuntos de los biosimilares, ¿no? Equiparabilidad, inmunogenicidad, ¿no? Santiago, con respecto a la inmunogenicidad, los anticuerpos que produce no son neutralizantes del efecto, ¿o sí? Entiendo que no. Pueden producir anticuerpos, pero no pueden neutralizar el efecto. ¿Se entiende? Cuanto vos más demuestres que no neutralizás que no producís tanto anticuerpo como para neutralizar el efecto, que no producís tanto anticuerpo sin saber si lo va a neutralizar o no, cuanto menos producción de anticuerpo haya, menos necesitas demostrarlo después en el estudio clínico, ¿no? ¿Ha habido experiencias negativas en base a trabajo, no sé si alguno randomizado o algún trabajo más básico, en algunos otros países? Sabemos que India, China tienen más acceso a estos biosimilares, y si conoces si ha habido experiencias negativas, porque siempre lo positivo se publica más fácilmente. Sí. Experiencias negativas en realidad de desarrollo no ha habido, porque no han llegado al desarrollo completo, ¿no es cierto? La Unión Europea está aprobando biosimilares desde hace 10 años, la FDA empezó un poco después, pero la Unión Europea lo que dice en su manual de biosimilares es que tienen que desarrollarse paso a paso. Es decir, una vez que vos estés seguro en el paso anterior, pasás al siguiente y vas consultando permanentemente con la agencia regulatoria si el paso anterior, la comparabilidad, digamos, fue exactamente la misma. Entonces, recién podés pasar el paso que sigue. Lo que ha pasado es que no se han aprobado muchos biosimilares, y de hecho en oncología hay, creo que hay 3 o 4 aprobados, no más que eso. No se han aprobado porque no han llegado a etapas superiores, ¿no? Emilio, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, porque la verdad que Marcelo, una pregunta se nos preguntó todo, pero muy buena exposición. Pero una pregunta tenía que unas cuantas nos hizo. Bueno, no, una sola, Santiago. Muy buena la exposición, y el hecho, viste, en las mujeres con cáncer de mama positivo,
Normalmente en la neoadyuvancia, el doble bloqueo es algo ya estandarizado, casi te diría si lo podemos utilizar. Uno tendría que hacer un nuevo trabajo utilizando el nuevo biosimilar con el pertuzumab para poder aprobarlo, o ya el hecho de que sea eficazmente similar uno lo podría utilizar. Teóricamente uno lo podría utilizar en ese caso, porque ha llegado donde llegó. El tema es que la oncología es compleja, los sistemas moleculares que son blancos de las drogas no siempre funcionan de la misma forma, ¿no? Pero no debería en ese caso. Sí, la vía de administración subcutáneo no es lo mismo que endoveno. Luis. Primero aclarar que no soy, si tenés un amigo acá, no soy yo, que dijiste mi amigo kirchnerista. Yo soy socialista, digo, para ni una cosa ni la otra. No, me parece que muy interesante el tema de los una cosa biosimilares. indefinida será, Luis, esa. Claro. Muy interesante el tema de los biosimilares, que en Argentina fue introducido hace muchos años por el tema de un biosimilar de bevacizumab, que fue muy criticado porque no tenía aprobación de ninguna de las agencias regulatorias internacionales y fue como un desarrollo argentino, si bien sacó mucho mercado, fue muy criticado. Entonces uno pensó que era un fenómeno argentino, pero cuando uno mira la exposición del doctor Vela, que ha estado excelente, ve que también existen en Estados Unidos, primero un retraso para aprobar biosimilares. Europa empezó en el 2006 y en Estados Unidos empezaron en el 2015, o sea, casi 10 años después. Y que hoy hay 21 biosimilares aprobados, pero hay varios, que 6 nada más que están en la práctica, porque los demás tienen juicios de patente hechas por las compañías multinacionales, o sea que por otros laboratorios dueños de la innovación, de lo que llamamos el innovador. O sea que ese fenómeno que pasó en la Argentina se repite en todos lados y parece como una política de los innovadores para evitar que le sacan una parte del mercado estos biosimilares, ¿no? No sé si quieres hacer alguna acotación. No, que en realidad las guías de todas las que revisé dicen que los biosimilares pueden aprobarse después de la caída de la patente, en realidad. Si pero, uno lee la guía europea y la americana, dicen que después de la caída de la patente. Herceptin en particular creo que estaba vencida y bevacizumab se vence este año. O sea que... Así es. Ellos hablan a partir del vencimiento de la patente. Y el hecho de que le hayan puesto esas 4 letras que vos decís a los biosimilares, o sea, porque eso complica el tema de la extrapolación y la intercambiabilidad. Son otra droga para la FDA. O sea, Sí. hay como una política en la FDA de no facilitar como hace Europa, que hace 15 años que lo usa y tiene 40 biosimilares. O sea, que quizás la presión de las empresas sea importante en ese sentido, ¿no? Pero estamos viviendo una realidad, hago esta reflexión y después, si quieren, seguimos con Carlos, que es que ya, por ejemplo, la obra social de la provincia nos avisó que no se va a usar más el subcutáneo de Herceptin, se va a usar el endovenoso porque ya consiguieron precios más económicos en, digamos, los biosimilares que hay en el mercado, que hay un par, por lo que yo entiendo. O sea que eso va a ser una realidad que nos va a complicar a nosotros en la práctica diaria, ¿no? Sería la sustitución, sí. ¿Cómo? Sería la sustitución del... Sí, pero sustituyen la vía también, ¿verdad? O sea, sustituyen la vía subcutánea por la vía endovenosa, lo que implica una necesidad de charlar con el paciente, ver, discutir, distinta, pero ya es una realidad para nosotros, digo. Sí, en realidad intercambiabilidad y sustitución, cuando uno lee la guía de la FDA, dice que no es potestad del médico, en realidad, ¿no? O es parcialmente potestad del médico. La FDA tiene una guía de cuándo son intercambiables, ¿verdad? O sea, que tiene que cumplir una serie de normas. Así es, sí. Carlos, una pregunta que hacen acá del público. Sabiendo, como vos presentaste ahí, sabiendo que los tratamientos de inmunoterapia, sobre todo lo que presentaste al principio de riñón, sabemos que hay un porcentaje de pacientes que discontinúan el tratamiento por toxicidad y que esos pacientes que han tenido respuesta completa o respuestas parciales son pacientes que tienen beneficio en el tiempo, en sobrevida. La pregunta que hacen acá es si
uno podría utilizar las respuestas de esos pacientes, aquellos pacientes que vos evaluás, teniendo estos datos en aquellos que discontinuaron y que se beneficien igual que la población general, si uno podría utilizar en aquellos pacientes que han respondido al tratamiento, ya sea en forma total o en forma parcial, eso te podría definir a vos el tiempo de inmunoterapia que le hace a esos pacientes, teniendo en cuenta que son drogas que son caras y que obviamente tienen toxicidad. ¿Qué opinión te merece eso en la experiencia y con los datos que vos manejas? Lo que yo voy a decir es algo que es mi opinión personal. Y lo he dicho en muchos foros de estos, así que no va a sorprender. Y lo he dicho hablando para la industria, delante de la industria un montón de veces. En realidad, cuando se diseñaron los primeros estudios con los tratamientos inhibidores de checkpoint inmunes, básicamente se diseñaron como se diseñaban los tratamientos antiguamente, con quimioterapia, por ejemplo, o con agentes dirigidos contra blancos moleculares. Es decir, darle tratamiento hasta que el paciente progrese. Eso fue taparse como los 3 monitos las orejas, los ojos y la boca, y no pensar en la inmunobiología. En inmunobiología, por eso lo remarqué al principio, cuando uno prima un linfocito T es para siempre. Ustedes me pueden decir, bueno, es como me decían ahora, bueno, pero hay que ver cuánto dura la respuesta inmunológica al coronavirus. Yo le digo, a esta cepa, para siempre. No puede ser. Sí, señor. Lo que pasa es que me dicen, ¿qué pasa con la gripe? Bueno, la gripe es la que más muta los antígenos, o sea, la que más cepas muta permanentemente, era el virus influenza era el que más mutaba antes del HIV. Por eso el HIV no se encontró una vacuna nunca, porque tiene una capacidad de mutación indefinida, digamos, en el tiempo. Bueno, esto es lo mismo, o sea que lo más probable es que cursos cortos de tratamiento sean suficientes para inmunizar al individuo. ¿Y sabes cuál es la prueba de eso? El Keynote 006. Vos le das a los pacientes tratamiento 2 años y parás. 97% de los pacientes que tuvieron respuesta completa siguen en respuesta. Pero hay un 3% que la enfermedad volvió. ¿Qué se hizo en ese 3%? Ya no estaban recibiendo la medicación, se los reindujo. La mayoría volvieron a responder. La respuesta es ¿por qué? Porque progresó porque aparecieron nuevos antígenos, no porque no están inmunizados contra los viejos. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Es decir, es muy probable, después de eso dijeron, bueno, a ver, hasta que progrese no, porque es muy caro y además estamos viendo que las respuestas completas a los 2 años no progresan, que se le interrumpimos, que fue, digamos, el gran acto, digamos, de Carlín Robert, digamos, de decir, bueno, paramos a los 2 años en el 006 y nos encontramos con que la respuesta se sostiene. Entonces, es muy probable que menos tiempo sea suficiente. El problema es cómo vas a seleccionar a los pacientes para los cuales menos tiempo es suficiente. No hay ningún patrón todavía fenotípico, ningún biomarcador inmunológico que sea claro para decir este grupo de pacientes, acá podemos parar y este grupo de pacientes no. Es más, si me permitís agregar algo con respecto al tema COVID, porque es el tema en boga y es importante también porque tiene que ver con la inmunidad, básicamente. De hecho, la causa de muertes por COVID es la tormenta de citoquinas, o sea que eso te da una pauta de la importancia que tiene la inmunología acá. Y es en realidad que no importa si tenés anticuerpos o no tenés anticuerpos, corre una versión falsa de que si tuviste una forma sintomática y no tenés anticuerpos, no, si tuviste una forma asintomática es porque tu inmunidad natural mató al virus de entrada, o sea, te alcanzó con las natural killer. Y la muerte del virus es una combinación de la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. Y si no, lo que sí se está haciendo ahora, hay un trabajo del Karolinska muy interesante, es determinar cuánta actividad T anticoronavirus hay, no cuántos anticuerpos. Y hablándolo con Gabriel Rabinovich hace un par de días atrás, Gabriel me dice, mirá, tener anticuerpos no es tanta garantía, porque se empieza a producir la respuesta por anticuerpos cuando se ve excedida la respuesta T. Por eso tienen más respuesta por anticuerpos aquellos que desarrollaron la enfermedad y sobre todo las formas moderadas y serias. ¿Se entiende el mecanismo de funcionamiento del sistema inmune? Entonces uno no puede decir, no, pero bueno, lo hago igual que con la quimioterapia. Eso es ignorar la inmunobiología. Bien. Carlos, Marcelo. ¿Puedo, Martín? Sí, por favor, doctor Fein. Claro, siguiendo con esta idea, o sea, de la inmunoterapia en la era del COVID, ¿alguna precaución, algo diferente, algo que te tomás en cuenta? Es una muy buena pregunta. La respuesta es sí y no.
¿Qué quiero decir con eso? Desde el punto de vista inmunológico, no. Porque en realidad lo que vos estás haciendo no es producción de inmunodepresión. Al contrario, vos estás incrementando la respuesta inmune. ¿Eso podrá empeorar la tormenta de citoquinas? Bueno, en realidad no lo sabemos. Va a ser muy teórico eso, probablemente lo sepamos, pero nosotros en particular no hemos tomado medidas salvo por un problema, que es si el paciente hace neumonitis. Si el paciente hace neumonitis, igual es menos del 5%, pero si el paciente hace neumonitis, es muy difícil saber cuál es el motivo, ¿no es cierto? O sea que en cuanto aparece un infiltrado pulmonar, aunque el paciente esté asintomático para COVID, uno debería suspender el tratamiento porque no sabes en realidad a qué te estás enfrentando. Si estás viendo infiltrados pulmonares secundarios a COVID, aunque no hayas desarrollado otra cosa, y terminás con una tormenta de citoquinas por COVID o por la inmunoterapia. Pero en líneas generales no se toman los mismos recaudos que para el resto. Pero, por ejemplo, en la práctica, viene un paciente, le haces una PCR y te da positivo en el momento que tiene que hacer la inmunoterapia. No, ahí no se la das. No se la haces, eso digo. La diferís hasta que se negativice. Yo creía que vos me preguntabas respecto No, a las dos cosas te preguntaba, sí. las medidas generales con los pacientes Las oncológicos. medidas generales y en el caso concreto, las dos cosas. En el caso concreto no, paciente con hisopado positivo no, por esta misma razón que yo te digo. Porque lo que sí, Correcto. no puedo desencadenar la tormenta de citoquinas yo. Bien. Carlos, dos preguntas. Perdón, la tormenta de citoquinas, quienes hicimos interleuquina 2 en altas dosis, que creo que era alguno más y yo éramos, en alguna época acá en Argentina, lo que veíamos era eso, era una tormenta de citoquinas que le cerrábamos el goteo y se terminaba. Y además, la hacíamos en unidad de terapia. Sí, Carlos, dos preguntitas. Una, con respecto al tratamiento dual, que es muy buena charla has dado. Sí, excelente. A nivel riñón, Sí. todavía está demostrado ya. ¿Me escuchás? Baje el volumen de la otra charla. Esta es virtualidad. No, le estoy preguntando a Carlos si el tratamiento dual es similar al nivo solo, o están haciendo un trabajo ahora para compararlos. Sí, hay trabajos ongoing para compararlos. Espero, la idea es que no se cometa el mismo error que se cometió cuando se diseñó el 067, donde en realidad se fueron a fijar, a comparar NIVO y el régimen contra IPI, pero no compararon entre sí el régimen y NIVO. Entonces este es un análisis post-hoc, con todos los defectos que tiene un análisis post-hoc, que no lo estratificaste correctamente. Claro. Es algo que falta responder todavía, porque es cierto, el estudio fue contra sunitinib. Pero ese era el estándar. Es que ese era el estándar. La EMA todavía no lo aprobó por eso. Ese era el estándar Oscar en primera línea. La realidad era esa, por eso se comparte el estándar Oscar en primera línea. NIVO podía ser una de las alternativas en segunda línea, pero no el estándar Oscar en primera. Vamos a compararse NIVO versus NIVO-IPI. Sí, claro. ¿No te parece? Sí. Y la otra pregunta es si seleccionás los pacientes en melanoma, porque sí se benefician, ¿cierto? Nadie lo va a discutir con el tratamiento dual, pero si uno hace un análisis del trabajo en sí, el beneficio de la sobrevida global va a estar en el orden del 5 al 8%, pero la toxicidad severa, grado 3, 4, de los pacientes entre el tratamiento dual y el tratamiento de NIVO solo pasás del 23 al 59%. Es decir, vas a tener mucha más toxicidad, casi un 2.5% más. Es una barbaridad, digamos. Es decir, seleccionás el paciente, ¿cómo te manejas con eso? Bueno, por eso tu pregunta es fundamental. Tan fundamental es que en cuanto Advisory Board participo de melanoma, discutiendo esto, la discusión va sobre eso mismo. ¿A quién le das y a quién no, no es cierto? Yo creo que acá hay algunas claves. Pacientes que tienen enfermedades muy agresivas, con un importante volumen de enfermedad, de rápida evolución, digamos, LDHs elevadas, por ejemplo, y tienen metástasis cerebrales, esos pacientes para elegir para hacer IPI-NIVO. Al resto de los pacientes les doy monodroga. No me entretiene muchísimo dar el régimen. Es cierto, la toxicidad es pesada,
y la institución tiene que estar preparada y la gente tiene que estar el expertise y el paciente suficientemente entrenado para el reconocimiento temprano de las toxicidades, sobre todo de las endócrinas. Yo te diría que el resto, más o menos, las manejás, pero las adrenalitis que yo he visto pescadas tempranamente las manejás bárbaro, pero tenés que estar muy entrenado y tiene que estar muy entrenado tu equipo, la institución para contenerlas y el paciente bien educado. Pero si vos preguntás a los expertos en melanoma, la mayoría te va a dar más o menos la misma respuesta con algunas pequeñas diferencias en qué paciente sería. Esos pacientes que son, perdón, y un dato más, y que sea joven. Es un dato no menor, digamos, para la tolerancia a la toxicidad. O sea, que no sea un paciente que tenga un buen performance status, tiene que tener un muy buen performance status, pero tener una enfermedad que realmente es agresiva y sobre todo si tiene una enfermedad cerebral. Te voy a dar un ejemplo. Hay un paciente que yo traté en adyuvancia con el doble bloqueo porque BRAF mutado. Como pasa con el doble bloqueo, con una tolerancia bastante mala y no terminando el tratamiento, como pasa la mayoría de las veces. El paciente, poco tiempo después de terminar la adyuvancia con el doble bloqueo, desarrolla digamos, enfermedad, metástasis cerebral. Y ese paciente le hice resecar la metástasis cerebral, se le pudo resecar la metástasis cerebral. Ahora bien, la pregunta es, en ese paciente en particular que te estoy planteando, si yo le vuelvo a hacer un tratamiento adyuvante, ¿es un 4A resecado? No, porque este paciente ya hizo adyuvancia, o sea, esto es enfermedad avanzada. O sea, uno no lo puede llamar adyuvancia de un estadio 3, por ejemplo, o de un 4A resecado, porque él ya hizo adyuvancia. Entonces, ¿qué hace uno después de eso? El paciente tenía además algún gang también presente. Bueno, nada, ese paciente tenía otra enfermedad evaluable, pero sobre todo lo metía en ipinivo porque hizo una metástasis cerebral. O sea, es un paciente de los que va a hacer otras metástasis cerebrales. Ya conocemos al melanoma, es muy raro que haga una metástasis única. Lo habitual es que después aparezca otra y otra y otra, aunque bueno, es bastante variable. He tenido pacientes también con metástasis única. Bien. No, una acotación que le quería hacer a Emilio con la pregunta que hizo del nivo en riñón. Después vamos a tener todo un módulo de urología, pero básicamente a lo que vos preguntaste, bueno, hay algunos trabajos de nivo y pembro en monoterapia en riñón en primera línea, con tasa de respuesta interesante, con buen PFS, pero lo que sí se ha visto, o por lo menos los datos que tenemos ahora actualizados, hay algunos trabajos que han hecho lo que sería una secuenciación, digamos, empezar los pacientes con nivo y después según si esos pacientes progresaban se les hacía las asociaciones con IPI, con diferentes BUS, y otro trabajo que presentó también Tony Sciureri, y en la realidad es que hoy no tenés datos para empezar un tratamiento de primera línea con monoterapia, o sea, y más con los datos que tenemos ya de todos los estudios actualizados en primera línea con las combinaciones ya sea de inmuno o las combinaciones de inmuno más un TKI, pero en base a lo que vos preguntaste, hay datos interesantes que se pueden usar en algunos pacientes, pero con los datos que tenemos hoy todavía no es, digamos, un tratamiento que podríamos utilizar como una estándar, ¿no? Claro, estamos traspolando unos resultados de un trabajo con el otro. Es decir, no hay un trabajo todavía comparativo entre un tratamiento de inmunoterapia dual versus el tratamiento individual con nivo o pembro, lo que sea. No, eso no. Es decir, yo creo que eso no. Un trabajo en el cual eso podría modificar un beneficio en un grupo o en toda la población. Eso es lo que faltaría hacer, me parece, para aprobar el trabajo dual. A esta altura, con los resultados de la combinación de los TKI antiangiogénicos, digamos, combinados con avelumab o con pembrolizumab y demás, en realidad ya no te alcanzaría a hacer ese trabajo. En realidad tendrías que poner 4 brazos, digamos, y comparar todos contra todos. Yo te pregunto quién lo va a hacer. No hay interés. Marcelo, ¿o alguna pregunta? ¿Creen que en la inmunoterapia dual el uso del ipilimumab cada 6 semanas, como en el protocolo de pulmón, puede bajar la toxicidad? ¿Y si puede ser extrapolable a melanoma y riñón? Mirá, ese es también un buen planteo. No lo sé.
no lo sé, habría que hacerlo. Por ahora sería una creencia y eso es más de la religión que de la ciencia, digamos. Pero fíjate vos que si yo tengo que tratar a un paciente con ipi-nivo en melanoma, y no estoy autorizado a tratarlo con dosis bajas, aunque yo vea que en los otros tumores también funciona, porque la realidad es que los resultados que tengo con 5 años de seguimiento son con 3 de IPI y 1 de nivo. Si vos me preguntás, ¿será suficiente? Es muy probable. Ahora, ¿tenés el respaldo para hacerlo? La respuesta es no. Trabajo con melanoma no está hecho con 1 de IPI y 3 de nivo. Está hecho con 3 de IPI y 1 de nivo. Después vendrán algunos ajustes que uno hará según lo que pueda hacer. Y eso tal vez en el real world nos dé alguna respuesta, pero va a ser muy personalizada. Es probable que sea suficiente, ¿no? O sea, no es probable que sea. Pensá que 3 y 10, que yo nunca entendí por qué en la adyuvancia de melanoma pusieron 10 gramos por kilogramo de ipilimumab, es una enormidad. Yo hice el de 3 versus 10, que fue el 0.22, participé de él, y la verdad es que no hubo una diferencia como para decir es mejor 10 que... Y es mucho más caro. 3 veces más caro. Dame un segundito. Santiago me parece que quería hacer un comentario. Lo veo ahí que está peleando con el audio. Positivo, ¿qué le ofrecerías? No escuché. Bueno, la misma paciente, ¿verdad? Está hablando con otro, está en otra... Santiago, no sé, ¿está hablando con nosotros o está en no sé qué está haciendo? Está haciendo una Mutealo que se nos ahí fue. está. Estás en mute. No, tenés que levantar. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Qué querías decir? Hay una pregunta para acá. Está en otra. Hay una pregunta para vos, Santiago, acá del público que dice: ¿por qué los biosimilares son más económicos que los originales? Y si vos opinás que las antraciclinas en el cáncer de mama ya están en decadencia. El audífono. Muteate. Estás muteado. Ahí está. ¿Por qué los biosimilares? ¿Qué me decís? Perdóname. Las dos preguntas que te hacen son: ¿por qué los biosimilares son más económicos que los originales? Y si vos podrías decir que las antraciclinas en la actualidad empiezan a estar en decadencia. Y las antraciclinas están en decadencia, no en todos los casos. Hoy hablamos de escalamientos y descalamientos terapéuticos, y hay casos en que se puede descalar y casos en los que no, ¿no es cierto? Si vos me hablas de un triple negativo con densidad de dosis, yo te diría que no, y hay casos como los... Dame un minuto. Espera un segundito. Me están hablando por el teléfono. Entonces, volviendo al tema, las antraciclinas yo las descalaría en un luminal, obviamente, la descalaría, si tuve una plataforma que me obliga a hacer quimioterapia, probablemente utilice un esquema con DC, plan B, que son 6 cursos. No tengo mucho más que decir de las antraciclinas, pero de los biosimilares se ahorra menos que con los genéricos. Se calcula que un 15% y no un 30% como con los genéricos, ¿no? Porque el costo de producción es alto. Bien. Lo único que ahorra son las pruebas clínicas. Bueno, gracias, Santiago. Puedes seguir hablando, no sé con quién hay, si con el perro. ¿Qué? Luis, ¿alguna pregunta? La última pregunta a Carlos, si en algún horizonte de todos los tumores que vos hablaste o de la inmunoterapia, cuando hay respuesta, después de 2 años de tratamiento, si suspendés siempre el tratamiento, respuesta desde enfermedad estable en adelante, o en alguna ocasión seguís con tratamiento y en qué tumores. Desde el punto de vista teórico, de vuelta lo digo por cuenta mía, desde el punto de vista teórico es mucho más lógico suspender el tratamiento y reinducir cuando progrese que continuar el tratamiento hasta que progrese. ¿Y por qué es mucho más lógico? Por lo que mencioné antes. Sí. Porque las recaídas son por neoantígenos. De hecho, si ustedes recuerdan los 4 patrones de respuesta que se describieron con el ipilimumab, hay un patrón de respuesta donde la lesión target va disminuyendo y aparece una lesión nueva. Y eso sería progresión. Y sin embargo, cuando continúa con el tratamiento, la lesión nueva también empieza a disminuir de tamaño después. Eso tiene que ver con eso, básicamente. Lo más lógico sería tener un tiempo de inducción.
y al paciente en un determinado momento parar el tratamiento porque las células, los linfocitos T que tenían que estar primados ya están primados. Y si el paciente progresa, volver a inducirlo. Eso es mucho más lógico desde el punto de vista inmunobiológico que lo que hacemos hoy en día. Perfecto. Lo que no sabemos es cuánto es ese tiempo. Eso es lo único que sabemos. Claro. Emilio, Marcelo, ¿alguno quiere hacer una pregunta? No, muy claras las exposiciones. ¿Hay Excelente. algún metaanálisis por ahí que dice que los anti-PD1 son mejores que los anti-PDL1 como monoterapia? Eso, ¿ustedes lo usan en la práctica clínica? Bueno, sí, obviamente. ¿Pero quieren hacer un comentario en base a eso? ¿Se justifica seguir investigando? Y la otra pregunta es esto, ¿se justifica seguir investigando anti-PDL1 o anti-PD1? ¿O hay que buscar otros targets inmunológicos, que hay una amplia lista, en lugar de insistir más con lo mismo, que son resultados bastante reproducibles con anti-PDL1 y anti-PD1? Claro, de la primera pregunta... ¿La pregunta? De la primera pregunta, en realidad, de si los anti-PD1 son diferentes a los anti-PDL1, yo no confiaría en un metaanálisis para eso, justamente. O sea, me parece que un metaanálisis es un nivel de evidencia pobrísimo, y es el nivel de evidencia al cual recurrimos cuando no sabemos cómo hacer para crear una nueva evidencia. Pero la realidad es que acá hay evidencia firme de que los dos sirven, ¿viste? Y no podés comparar linealmente los porcentajes, juntar todos los porcentajes, la verdad es que, nada, es... Ya sabemos el problema de los metaanálisis, estudios diferentes, pacientes diferentes, no conocemos bien la biología, los juntamos a todos, yo no confiaría en eso. Y segundo, si vale la pena perder el tiempo, no, se terminó el tiempo de la monoterapia, se terminó. O sea, es tiempo, hay muchas cosas que nos están mostrando que pueden potenciar y lo estamos buscando. Yo siempre digo lo mismo, a mí no me preocupan los pacientes que responden, esos me alegran. A mí me preocupan los que no responden y saber por qué no responden y encontrar el recurso para sortear la resistencia al tratamiento. O sea que me parece que tenemos que avanzar en esa dirección, si no nos vamos a quedar en el medioevo de la inmunoncología. Es más, yo creo que no tiene que llamarse más inmunoncología. Creo que tiene que llamarse inmuno, blancos moleculares, antiangiogénesis, antigalectina, y puedo seguir con otros mecanismos de resistencia a la inmunoterapia. Uno es la angiogénesis y otro mecanismo es la producción de galectina. Y sobre eso todavía estamos verdes, porque los dos anticuerpos antigalectinas están todavía a punto de empezar la fase 1, pero todavía en translacional. Carlos, acá una pregunta que hacen del público es, con respecto a los pacientes que tienen diagnóstico de melanoma, con respecto a cuál es la mejor secuenciación desde tu punto de vista en aquellos pacientes que tienen BRAF mutado en primera línea, si vos recomiendas que es mejor empezar con una combinación inmuno-inmuno o un anti-BRAF más un anti-MEK. ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia en el tema? De vuelta, si haces en casi todos los advisory board pasa lo mismo, digamos. Están los partidarios de los agentes de control moleculares específicos y los partidarios de la inmunoterapia. Y te lo puedo decir con nombres porque siempre lo decimos. Gaby Sinati y yo somos fanáticos de la inmunoterapia, pero hay otros que son más fanáticos de la terapia dirigida a controlar con moleculares específicos. Hay una sola cosa que es un problema para empezar con un inhibidor BRAF. Siempre lo podés guardar, lo podés empezar cuando el paciente viene con una enfermedad que es una tormenta muy violenta, porque ahí sí que la respuesta va a ser incluso más rápida que sumar ipinivo. Yo he visto respuestas en 3 días en pacientes en situaciones críticas. O sea que esos son pacientes que sin duda yo los empezaría con la combinación si tienen mutación del BRAF. Para los demás pacientes yo siempre digo lo mismo, que en realidad lo bueno de la inmunoterapia es que si funciona, en algún momento lo vas a poder interrumpir. La pregunta es, ¿cuándo interrumpís los inhibidores de BRAF y MEK? Yo tengo pacientes que están en respuesta B, Murafenib, ¿sí? De cuando había solo anti-BRAF, están en respuesta completa, y llevan 5 años en respuesta completa. ¿Y saben una cosa? No les puedo suspender la medicación. No se las puedo suspender porque no tengo ninguna evidencia que suspendiendo la medicación obtengo un beneficio.
Así que eso creo que un poco responde. La elección, yo creo que ahí no hay un criterio firme para decir, yo creo que el criterio ahí es PNP. Es decir, porque mi pH, ¿no? O sea, tengo más, más manejo de uno u otro, prefiero darle prioridad a la hora. No es un paseo al parque dar el doble bloqueo. Cualquiera que lo haya utilizado, pregúntele a los pacientes. No es un paseo al parque. Cuando tienen mucha toxicidad es muy difícil de manejar, termina reduciendo dosis casi siempre. Marcelo, ¿vos querías decir algo? Que vi que prendiste ahí el micrófono, ¿no? Luis, Emilio. No, quedó. No, perfecto. Muy buenas presentaciones las dos, buenas respuestas. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes. Bueno, entonces, como ya estamos más en tiempo, le queremos agradecer tanto a los comentadores como a Carlos y a Santiago por el tiempo, por la excelente exposición, por la excelente pregunta. Vamos a esperar que para el próximo evento el doctor Fein se decida si es kirchnerista o si es macrista, porque la grieta está y los socialistas no están en el medio ni en ninguna otra parte. Así que para la próxima, por favor, más conciso con su ideología política, doctor Voy a Fein. pensar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y los esperamos para el próximo módulo. Chao, gente, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Muy amable, gracias.